Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Comenzando el programa, les informábamos y les recordábamos y comentábamos también la renuncia de la ministra de Salud, Zulema Tomás. Además, usted lo supo, se enteró, se informó de ello en exclusiva y en primicia a través de RPP Noticias. Por la noche, ayer, conversamos en nuestro programa Nada está dicho por RPP Televisión con la ministra Zulema Tomás. Acababa de renunciar, acababa de presentar la carta de renuncia. Y esto fue lo que nos dijo. O sea, ¿por qué no contó usted que su hermana trabajaba allí? ¿No fue un error? Jaime, sí, tal vez, y es por eso también, porque se están basando en esto y yo sí estoy definitivamente de acuerdo. Y si yo tuve una omisión, definitivamente esto no puede mancillar al gobierno de ninguna forma. Por eso también presento mi renuncia. Fue un error, eso, ¿no? No, Jaime, fue un error y por eso mismo. Y ese también, error ha costado el cargo. Al gobierno. Ese error le ha costado el cargo. Ese es un fragmento de la declaración de la señora Zulema Tomás, comprometida fundamentalmente en que sus familiares, su esposo en registros públicos y su hermana en Sedapal, pues estaban allí. Hay una ley de nepotismo, no se puede. Y lo peor es que la señora Zulema Tomás no declaró, no informó que estaba trabajando su hermana en Sedapal. Lo debió decir, lo debió consignar. Ella dice, y en la entrevista nos estaba diciendo anoche, que los grandes intereses económicos se han ido contra ella, ¿no? Porque ella ha promovido leyes como los medicamentos genéricos, etcétera, etcétera. Pero los hechos son los hechos. Podrá existir algún tipo de interés de los grandes intereses, pero lo cierto es que no informó lo que tenía que haber informado, lamentablemente. Muy bien, vamos a hablar del Centro Cultural de la Universidad Católica, un espacio que para muchos nos es familiar. Del 14 al 16 de noviembre, o sea que hasta hoy, ha tenido lugar y tiene lugar el encuentro Cultura y Ciudadanía como parte de las celebraciones por el 25 aniversario. Qué bárbaro, 25 años ya del Centro Cultural de la Universidad Católica. Estamos con su director, Marco Mühletaler. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuáles son las sorpresas en en esta fecha que termina hoy? Es hasta hoy este encuentro Cultura y Ciudadanía. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo que se está poniendo en valor en este 25 aniversario del Centro Cultural? Claro que sí. Bueno, lo que hemos querido para este evento es celebrar los 25 años, no solamente mirando hacia atrás, lo que se ha recorrido ya en este tiempo, sino mirando cuáles son los siguientes retos, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacíamos como equipo era ¿cuál es el impacto de lo que hacemos nosotros en cultura en el desarrollo de, ciudadano, ¿no? De ciudadanía, de las personas, ¿no? Que creo que es una pregunta que hoy día está en todos lados, ¿no? ¿Cómo vivimos mejor? ¿Cómo vivimos mejor en comunidad, además, ¿no? Así es. Y entonces la cultura tiene una obligación de responder también a esa pregunta y aportar. Entonces, el Centro Cultural tiene 25 años de historia, y de trabajo ininterrumpido. Y entonces nos preguntábamos, a ver, en las 4 áreas que básicamente desarrollamos, que son artes escénicas, la exposición de artes plásticas, ¿no? La divulgación de artes plásticas, el cine, la promoción del cine también, y la gestión cultural como un eje transversal, ¿no? Cómo desde ahí es que nosotros podemos aportar también a ese desarrollo del pensamiento ciudadano. Porque también hablar de cultura y ciudadanía, que es el marco en estos 25 años que le están dando al Centro Cultural, también es hablar del Centro Cultural. Es decir, el Centro Cultural nace en un momento en el que éramos otro país, estábamos despertando de lo que había sido el terrorismo, la crisis económica, el país comenzaba a despegar, la cultura no era precisamente una prioridad, el Centro Cultural aparecía como una pequeña isla donde se podían rescatar algunas cosas, y así estos 25 años se han ido, o hemos ido caminando, como país digo, y el Centro Cultural lo ha ido también reflejando. Es decir, en el mismo Centro Cultural
su sola presencia puede exponer estos 25 años. Absolutamente. Tú lo has dicho, ¿no? Estamos despertando de una crisis completa. No habían instituciones culturales en el país que pudieran, de alguna manera, no solamente atender una necesidad de las personas, sino también marcar un poco el termómetro, el ritmo de lo que deberían ser políticas culturales, ¿no? Estaba el INC, que estaba más, más dirigido a patrimonio, ¿no? Sí. Pero en Perú estaba generando, sí, apoyos en ese momento a las industrias culturales, ¿no? Pero no había una institución modelo, con un modelo de gestión donde de pronto se impulsaran las artes de una manera integrada, ¿no? Entonces yo creo que la sola presencia, la historia, el Centro Cultural marca un hito en el modelo de gestionar cultura, ¿no? Y salen de ahí, además de esa cantera, muchísimos de los grandes profesionales que hoy día lideran y dirigen otros espacios culturales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el Centro Cultural tiene un impacto notable en la historia, en haberse convertido en un espacio de reunión. Lo hemos visto en todas las fotos, hemos estado recordando las fotos, los videos de cada uno de los eventos que hemos tenido, ¿no? Y cómo el Centro Cultural era un punto de encuentro, ¿no? Y fue una apuesta de la universidad en ese momento absolutamente visionaria, porque, claro, cuando nadie quería meterse en una sala de cine, una sala de teatro, porque no sabía lo que podía pasar en ese espacio cerrado, de pronto construye un edificio y dice, aquí vamos a hacer cultura. Claro, ahora, ¿qué es lo que se ve en el horizonte? Estos primeros 25 años han sido justamente, si retratamos en este pequeño resumen que has hecho, cómo es que hemos ido, además, reconstruyéndonos, porque había una cultura. De hecho, el relato de ciudadanía a fines de los 80 y comienzos de los 90 tocó fondo. Había una cultura detrás, la comenzamos a recomponer en los 90, apareció el Centro Cultural. Y hoy, ¿a dónde está mirando el Centro Cultural? Es decir, hay una ciudadanía mucho más presente, mucho más activa, mucho más vigorosa, pero falta aún más. ¿Por dónde atacar? ¿Por el cine, el teatro? ¿Por dónde está viendo el Centro Cultural que va esta proyección? Bueno, nosotros tenemos esas tres líneas de trabajo principalmente, y en esas tres líneas, que son cine, teatro y artes plásticas, es donde estamos trabajando con mucha fuerza. Ejemplos concretos de esto: el Festival de Cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Significa... Por eso empecé hablando del cine, justamente. Exacto. No solamente ahora pensar en el concepto de centro cultural. Hoy día quizás hasta el concepto de centro está en crisis, ¿no? Entonces quizás tenemos que pensar en descentro cultural, claro, ¿no? En un concepto distinto, es decir, cómo salir más, tomar otros espacios, llegar a otros públicos, ¿no? Y romper esa barrera psicológica que hay entre no sé si yo accedo o no puedo acceder a esa película, es para especialistas o no. No, a ver, las historias son para todos, ¿no? Y es un trabajo que estamos haciendo decidido en el Centro Cultural, y el ejemplo concreto es el Festival de Cine. El Festival de Cine tiene 400 películas, de las cuales 150 están proyectadas en salas, de cine tradicionales. Sí, claro. Y otras 250 están proyectadas en espacios públicos, en 14 regiones del país. Es lo que ha logrado abrir el Centro Cultural, ¿no? Es lo que ha llegado un poco a descentralizar el Centro Cultural. ¿Qué otra cosa más? ¿Por dónde ves esto? Porque me gusta lo que dices cuando señalas que hay que abrirse más, ¿no? El propio concepto de centro está ya en entredicho en esta época, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, vuelvo al evento que estamos trabajando ahora, ¿no? Como otro ejemplo. Hicimos una invitación nosotros a gobiernos regionales, a municipalidades, a especialistas en cultura, a colectivos, y hemos recibido personas de Arequipa, de Piura, de Trujillo, de Cusco, es decir, personas que están, colectivos, ciudadanos que están llevando además proyectos culturales de manera autosostenida, ¿no? Y que están, digamos, muy interesados en recibir conocimiento. Y esa es la gente que hemos tenido estos 2 días en los talleres que hemos ofrecido. Y es muy conmovedor ver también que, estamos mirando un poquito más allá, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en una de las mesas estaba Ángela Delgado, directora del Hey Festival, ¿no? Claro. Que acá ha terminado la semana pasada, ¿no? Sí, trayendo el ejemplo de Arequipa y cómo ese Hey Festival en estas 5 ediciones ha logrado crecer de una manera notable y ha movido el centro
durante ese fin de semana a Arequipa. Es decir, Lima ya no es el centro de la cultura de esos días, sino es Arequipa. Como debe ser, porque de eso también se trata cuando uno piensa en ciudadanía, ¿no? En abrir y descentralizar el país. Felicitaciones, Marco, por estos 25 años. Te ha tocado la responsabilidad de celebrarlos y no es para menos. El Centro Cultural de la Universidad Católica cumple 25 años, señores, y hemos conversado con Marco Mühletaler, que es el director del Centro Cultural, y quizá una de las reseñas que queda de esta conversación es que, si bien es cierto, hace 25 años instaura el Centro Cultural un nuevo modelo de gestión de la cultura, quizá los otros 25 que vienen es rehacer todo de nuevo. Quizás sí. Reinventar un nuevo modelo. Muchas gracias. Tienes gracias. Son las 8:32 de la mañana. Regresamos tras la pausa con más en Ampliación de Noticias.